Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Iván. Buenos días, Gracias por Alberto. acompañarnos. Saludos a la teleaudiencia. Bueno, estos minutos queríamos dedicarlos a que nos brindara alguna información sobre el informe de gestión que usted presentó de parte del presidente comandante Daniel Ortega, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional. Si podría sintetizarlo, de qué manera lo haría, con qué datos lo haría. Bienvenido. Sí, el informe de gestión de Buen Gobierno 2022 está fundamentalmente enfocado en la consistencia de las políticas públicas del presidente Daniel Ortega. El gasto social se mantuvo encima del 56%, la inversión pública fue aumentando y cerró aproximadamente 32.000 millones de córdobas, y lo relevante es que no se dejó atender los principales servicios a la población. Es decir, se incrementó la inversión con respecto al 2021, que fue el año de la reactivación, y se continuó la tendencia de provisionar bienes y servicios de calidad, mejorándolo permanentemente en salud, educación y los otros servicios que da el gobierno. ¿Y por qué marco eso? Porque está vinculado de dónde venía el 21 y el 22, o sea, el impacto profundo, destructivo de lo malo hijo de la patria, el impacto profundo con el intento fallido del golpe de Estado que hizo perder a toda la sociedad $600 anuales, $600 anuales per cápita. Es decir, un niño no nacido perdió $600 antes de nacer. Y además, la continuidad de los impactos de la pandemia y los fenómenos climáticos. Es decir, teníamos momentos difíciles, el 2021 hubo una profunda reactivación, un crecimiento de 10.3, y el 2022 continuó esa ruta, llegando a cerrar ya con datos oficiales a 3.8, mostrando la resiliencia de la economía, es decir, la capacidad de los protagonistas a producir, a construir, sobre todo a garantizar que los canales de exportación funcionaran de manera efectiva. Es decir, los años de alta exportación han sido estos últimos 5 años, o sea, que nos hemos acercado casi a 8.000 millones de dólares. Se fortaleció en 2022 la capacidad financiera del país. El Banco Central está en su mejor momento, cerró con 4.400 millones al 31 de diciembre, pero al día de hoy está cerquita de los 5.000 millones. Se recuperaron los depósitos en 2022, que se habían perdido, aquella famosa cifra de 1.511 millones. Se fue recuperando parcialmente y en 2022 se recuperaron más de 500 millones y se logró superar esos 5.113 que habían, 5.111 millones que había en los depósitos al 18 de abril. La fecha quiero que lo tenga apuntado ahí. Entonces, el fortalecimiento de la economía se dio definitivamente por las decisiones de liderazgo del gobierno, del presidente Daniel Ortega y la compañía Rosario, tomando decisiones de alta calidad, oportuna, efectiva y sobre todo pensando en la población, pensando en las grandes mayorías. Mantener la provisión de servicios durante el 2018 contra cualquier cosa, asegurar los servicios funcionaran, garantizar el empleo público, que son los maestros y las enfermeras, los médicos, la policía, para darle seguridad ciudadana a la población, pero además veníamos a haber enfrentado la pandemia con decisiones estratégicas, que son las que tiene el país en esta posición, en una posición realmente optimista y creciendo. O sea, no haber cerrado la economía y mantener la producción funcionando para que siguiera el pilar
agropecuario garantizara llegar al mercado y eso garantizar la divisa. Por eso fue el país que menos disminuyó en Latinoamérica en 2020, 1.8 fue lo negativo. Hay países que llegaron a perder 1/5 su economía en un año, o sea, 20%. Eso es un shock muy fuerte. Entonces, el 21 vino la recuperación y el 2022 es la continuidad de la recuperación, no solo en la parte financiera y monetaria, sino lo que tiene que ver con lo fiscal. Seguimos aumentando, como decía, la inversión pública, el gasto social, el gasto o la inversión, la fuerte inversión en lucha contra la pobreza, y se ha logrado estabilizar para el largo plazo la senda de crecimiento y desarrollo de la economía. Cuando digo eso es que a partir del 2022 ya los organismos internacionales reconocen que cuando decimos que vamos a crecer alrededor del 4%, tú lo vas a ver que dicen efectivamente esos números correctos, va a ser alrededor del 4%, nosotros dijimos 3.8. Ahora 2023 se plantea que vamos a crecer un poco más del 3% y puedes ver en las publicaciones de los organismos nacionales que dicen Nicaragua va a crecer 3%. Va a tener un gran desempeño porque va a tener una baja en la inflación importante y va a tener un crecimiento del 3%. Es decir, volvió la alta credibilidad internacional en ese periodo del 20, 21, 22 y queda expresado en el informe de gestión. O sea, el desempeño económico, el desempeño monetario fiscal, pero además es importante ver lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura. Continuamos en la senda de inversión pública exitosa inaugurando puentes. Recuerda que se logró llegar al último punto que estaba desconectado por vía de carretera, ¿no? Uno de los últimos puntos, claro, porque todavía vamos a llegar al Tortuguero de la Cruz y estaríamos integrando prácticamente todo el país, después la carretera de Bilwi a Huaspán, pero el emblemático Bilwi, o sea, llegar con el puente Huanqui, que es un puente de los más grandes del país, si no el más grande. En 2022 se inauguró el puente el del río Coco, o al inicio del 2022 o a final del 2021. Entonces hay una ruta de inversión estratégica más la continuidad del impacto positivo en la electrificación rural. O sea, y no solo electrificación rural, llevando energía renovable, paneles solares a muchas unidades de vivienda y fincas en el sector rural, más la inversión en salud pública altamente efectiva y relevante que ha convertido a nuestro país, en el país con la mayor red de infraestructura hospitalaria, la mayor inversión en tecnología y equipo de alto avance avanzados para atender a la salud pública, más lo que estamos trabajando en el sector de educación. Hay que plantear que también se inició ya la ejecución en 2022 del Puerto de Corinto, lo que tiene que ver con la rehabilitación y ampliación, modernización, que es una inversión de $200 millones que termina en 2024, creo que termina la ejecución. Y 2022 también fue clave en el inicio de la ruta ya de gestión más importante para el Puerto del Caribe, de Bluefield. O sea, hay mucho en el informe general de gestión pública, del informe del presidente sobre la gestión del buen gobierno de 2022, que consolida, o sea, el 2022 consolida el éxito del 2021 y da los indicios y da los elementos relevantes para ver que el 2021 no fue un golpe simplemente porque se volvió a abrir la economía, porque alguien podría pensar que se volvió a reabrir la economía, la pandemia bajó un poco, o bajó bastante, y tuvo un golpe, sino que volvimos a buscar acercarnos al PIB potencial que habíamos identificado allá por en 2013, 2014,
que estar cerca entre el 4 y el 5%. Eso es relevante, o sea, eso es relevante, pero además quiero marcar el fuerte sesgo o el fuerte impulso exportador. O sea, se exportó 7.700 millones, de ahí 3.850 millones del régimen general, donde están incluidos los commodities. Sí, donde está la zona franca, pues. Fuera de la zona franca. Entonces, ahí está la reactivación del café, 714 millones, el oro cerca de 1.000 millones, el impacto del sector en ganadero, en quesos y lácteos y carne. Se mostró que hay un crecimiento permanente de la producción y la productividad. O sea, va avanzando. Y yo le planteaba a algunos compañeros economistas que no es lo mismo que llegue a 400 el quintal del café, pero estés produciendo 1.700 quintales como en 2006. Ahora es bueno los precios, pero ya se está alcanzando números importantes, o sea, 3.7, acercando a los 4 millones de quintales. Eso tiene que ver con una gran inversión del sector productor para renovar el café, mejorar las técnicas y el acompañamiento del gobierno desde instituciones de transferencias tecnológicas. Eso es importante. Ustedes pueden ver el trabajo que normalmente informamos los viernes sobre el sistema de producción, que tiene impacto en rendimientos continuos durante los últimos 10 años. O sea, no lo que aspiramos, queremos doblar esos números, pero cuando uno revisa dónde estaba eso en 2006, uno se da cuenta que pasó de producir 8 quintales, 6 quintales por manzana de frijoles a producir 17. Eso es relevante y tiene que ver en todos los rubros. Pongo el ejemplo de frijoles, o sea, estamos hablando de casi 5 millones de quintales cuando se producía acá como probablemente 2 millones en 2006. Claro. Entonces, eso fortaleció el papel exportador de los pequeños productores y eso mejoró la calidad de vida del sector rural. O sea, ahora uno dice, el campesino produce frijoles y lo vende a California, a Miami o a El Salvador. Eso es muy bueno porque él logra precios internacionales que tienen impacto en la calidad de vida del campesino. Más, definitivamente se ha ido consolidando la inversión pública en el campo. Estamos hablando de la alta conectividad, la energía, la inversión pública en saneamiento, agua y saneamiento, las mejores condiciones al haber trasladado puestos de salud por todo el país y centros de salud, más los centros educativos y más el esfuerzo de INATEC y las universidades para llevar la Universidad Técnica al campo y la Universidad del Campo. Es decir, el 2022 viene a consolidar una gestión, una ruta trazada por el presidente Ortega, el comandante Daniel Ortega, de fortalecer como su principal batalla, la batalla del país, es la lucha contra la pobreza y crear prosperidad para el pueblo de Nicaragua. Hay también crecimiento en todos los sectores, hoteles y restaurantes 29.01%, transporte y comunicaciones 8.42%, se destacan ellos, ¿no? Comercio 7.20%, industria manufacturera 5.14%, pesca y agricultura 3.99%, es decir, en todos los sectores se experimentaron crecimientos también, no en relación al 2021, pues, ¿no? Sí. Ahora, hablando un poco de lo que representó el impacto económico, y siempre repito lo que usted una vez manifestó, ¿no? Que los efectos de la pandemia fueron menores que los efectos de la intentona golpista, a propósito de este 5º aniversario de las victorias de La Paz, Iván. Sí, definitivamente los números y la aritmética no tienen fallo, o sea, no tienen sesgo de interpretación, o sea, de los 27.000 millones de recursos transaccionables que se han perdido del 2018 al 2022, el 75% tiene responsabilidad, tiene fecha de ocurrencia y tiene realmente culpable. O sea, ese es un problema que no se va a borrar en la historia. Vamos a pasar 100 años y va a ser así. O sea, es como el terremoto del 72. Uno no puede borrar el terremoto del 72. El país venía creciendo a 5.3% promedio entre 2011 y 2017. Era la mejor década de la historia del país, la mayor reducción de la pobreza. Se redujo la pobreza del 2008 al 2016 en más del 50%, de 48.3 a 29, esos números y la extrema pobreza. Es decir, esa tendencia iba a poner al país
en 2023 a tener una pobreza acumulada de un poco más de 2 dígitos, como 11%, y la pobreza extrema estaría como en 2%. Es un país que uno aspira, y cualquier sociedad debe aspirar a eso. Esa es la tendencia de lo que había marcado la estrategia del comandante Daniel Ortega de focalizarse en mejorar el campo, mejorar la transaccionabilidad, reducir los costos, energizar, o sea, iba teniendo resultados y se está. Entonces, el intento fallido del golpe de Estado está dirigido contra la población, además de todo lo que vimos de los principales responsables y culpables en el diálogo, en diferentes lugares, de leer la cartilla, pero es que la población no pueda tener salida. Era romper la esperanza, quitar la oportunidad de prosperar, era volverlos a la pobreza. Y por eso que viste la violencia, la destrucción de las calles, la destrucción de las cadenas de comercialización, la destrucción del empleo masivo. Se perdieron casi 200.000 empleos del sector privado. El esfuerzo de destruir la imagen del país, o sea, eso llevó a que de los 27.000 millones, 75% están contabilizados ahí. Y lo puede revisar cualquiera, es fácil de revisar porque es aritmético. Nosotros lo resumimos en el informe de gestión, que equivale que el país que ha alcanzado 2.350 de PIB per cápita, todos perdimos $600 per cápita, incluyendo los niños que no han nacido, bajo responsabilidad de la intentona fallida del golpismo. La destrucción, el odio, realmente el alineamiento de fuerzas no nacionales, le digo yo, con países con intereses antinacionales, o sea, antinicaragüenses. En ese caso, Estados Unidos está claro que ha mantenido una posición desde 1856 en destruir las capacidades nicaragüenses. Entonces, ellos se prestaron a destruir las capacidades del país, porque ellos hacen un análisis simplista, ¿no? Y me imagino que eso viene de un laboratorio afuera, o sea, la gente se vuelve pobre y se va contra el gobierno, pero lo que sí, la gente tiene más información, más conciencia, tienen claridad, o sea, de que la gestión del gobierno de los 10 años, la mejor década de la historia del país, desde 1821, realmente había dado resultados, sobre todo para las grandes mayorías. Había cambiado la posición del país y la gestión pública hacia el campo, que siempre había sido excluido del desarrollo. Se había reinvertido en salud pública como nunca, pues realmente estaban construyendo las carreteras que nunca se habían construido. O sea, cuando tú revisas que solo habían 2.000 kilómetros de carreteras en regular estado y que ya estábamos acercándonos a los 5.000 kilómetros de carretera en buen estado o excelente estado, la electrificación, eso permite que la población, que el pueblo realmente es un juez justo, se dio cuenta que los enemigos del pueblo eran los golpistas, eran los que venían del somocismo, muchos venían del somocismo, claro, que también hay que decirlo, y normalmente son aquellos que siempre, creo que una vez lo dije acá, o si no le voy a decir hoy, que cuando están las grandes crisis, tú preguntas a dónde estaban. Los padres de ellos, los abuelos de ellos, ¿dónde estaban? Siempre yo digo, revisa, estaban en Costa Rica o en Estados Unidos. O sea, no han estado al lado del pueblo. Entonces, ese es un tema que marca el intento fallido del golpe de Estado, es tratar de destruir la ruta, la mejor senda que se había construido de 2007 al 2017. Este 2022 muestra que en los 5 años posteriores del intento fallido del golpe de Estado se ha mantenido, se ha recuperado la ruta a partir del 2021,
Ese es un crecimiento muy fuerte, manteniendo la distribución del ingreso. Eso se expresa en el presupuesto. Ha visto cómo ha ido aumentando el presupuesto, orientando recursos a las municipalidades, fortaleciendo las calles para el pueblo, fortaleciendo los programas de inversión pública y sobre todo que el país ha mantenido el crecimiento de la producción. Esto es muy importante, la producción, porque la producción garantiza 3 áreas sustantivas del país. La primera, cuando se produce, va a tener un impacto importante en la reducción de la pobreza en el campo de la ciudad. Ese es el centro de la estrategia, reducir, eliminar la extrema pobreza y reducir la pobreza. Segundo, la seguridad alimentaria. País que produce es país que logra alcanzar altos niveles de seguridad alimentaria. Y tercero, producir garantiza, a medida que tengamos mayores rendimientos, mayor eficiencia, mayor efectividad, cantidad importante de exportación. No sé si te acuerdas cuánto se exportaba en 2006. No, muy poco, sí. 1.046 millones de dólares la exportación. Ahora estamos hablando de casi 8.000 millones. Entonces, es un número relevante. O sea, y definitivamente en exportar, producir para seguridad alimentaria y también para exportar, permite que el país tenga una gran estabilidad social, estabilidad en términos que tiene que ver con la seguridad de la sociedad, la seguridad ciudadana. Eso fortalece la seguridad ciudadana. La curva de mejora de seguridad ciudadana es un elemento que fue y ha sido muy importante cuando lo comparamos con Centroamérica, pues que se baja el ratio de homicidios por 100.000, pero también tiene impacto en la inversión sostenida social y hemos visto la mejora de cobertura de la educación y además las tasas de mortalidad materna, las tasas de mortalidad infantil, que han disminuido de manera importante. Entonces, a eso está apuntando el intento fallido del Estado. Eso fue derrotado en 2018 con la voluntad popular, la voluntad del pueblo que se movilizó a derrotarlo, pero además nos garantizó volver a la senda con más fuerza. Ha visto con más fuerza funcionar la economía. Igual de unos datos, me imagino que estamos cerca del tiempo. La América Latina está creciendo al 1.6 para el 2023. Nicaragua va a crecer al 3%, más, pues está alineado con Centroamérica. El mundo está por debajo de esos números. Y es importante que hemos fortalecido las capacidades productivas, la capacidad de traer inversión extranjera directa y la recuperación del turismo, que ya en 2022 alcanzó 595 millones de dólares. Esperamos que 2023 vuelva a los números de 2017, que eran 750 millones. Por lo tanto, fue derrotado el golpismo, fue derrotado la voluntad del extranjero y los agentes internos, y el pueblo se fortaleció, que se expresa en la gestión del 2022 y la ruta del 2023 al 2027. Yo le agradezco. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Vamos a ir a una pausa, no se vayan.